Espero que estén bien de salud junto a su familia. Vamos a continuar con nuestro proceso de formación, con nuestra formación académica. En esta ocasión, esta tarde, vamos a hablar sobre un tema importante. Vamos a continuar sobre la libertad, pero vamos a hablar en esta ocasión sobre los defensores de la libertad. Esos personajes que a lo largo de la historia nos han dado a nosotros fundamentos creíbles, fundamentos reales acerca de la existencia de la libertad y cómo el ser humano puede determinar si es libre o no es libre, si hace o no hace distintas actividades o acciones. Pero antes de que hablemos sobre estos personajes en nuestra historia, quería compartir con ustedes una reflexión acerca de un valor que también es necesario y fundamental, ya que vamos a hablar sobre los defensores de la libertad. En este caso, estamos hablando del valor de la dignidad. La dignidad indica en nosotros, en los seres humanos, respeto y estima. Todas las personas, independientemente de dónde sean, qué religión profesen, de qué raza, de qué color sean, todos merecen respeto y estima. ¿Vale? Entonces la dignidad va a indicarnos en este sentido eso, el respeto y la estima que todos los seres humanos merecemos y que nosotros poseemos por el hecho de nuestra humanidad. No se puede negarle la dignidad a ninguna persona, eh, independientemente de la condición en la que se encuentre. Entonces, la dignidad obviamente es una cualidad, ya una cualidad que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos valiosos, porque nosotros somos valiosos, porque tenemos cualidades, habilidades que nos hacen a nosotros especiales. Entonces la dignidad es un valor que nos ayuda a nosotros a reconocer en las otras personas ese valor que poseen en sí mismas, ¿verdad? Obviamente este término proviene del latín, su raíz es latina y significa en este caso dignitatis. Era esa dignidad que poseían las personas que eran delegadas por el imperio en esa ocasión. Entonces cuando estas personas iban a un lugar, llevaban consigo esa dignidad de ser embajadores, de ser delegados del emperador en ese momento. Entonces todas las personas, todos nosotros tenemos dignidad y nosotros lo podemos encontrar también en ese escrito de la Declaración de los Derechos Humanos, de los Derechos Universales de 1948, donde se nos va a hablar de esa dignidad intrínseca, o sea que todos nosotros la poseemos, está dentro de nosotros y no podemos negarla, no podemos decir que no la tenemos, claro que la tenemos todos. Ya se lo decía en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues nos va a decir que nosotros tenemos una dignidad intrínseca. Esta dignidad obviamente es innata, nace con nosotros, es parte de nosotros. Tenemos dignidad desde que nos formamos. Por eso hay muchas corrientes de pensamiento que dicen que el valor del feto, el valor de esta persona que se está formando ya tiene esa dignidad inmersa en él, porque ya está constituido como ser humano. Entonces, por lo tanto, esto que nosotros poseemos, esto que traemos por naturaleza, es muy positivo y va a generar en nosotros y va a fomentar en nosotros esa sensación de plenitud y de satisfacción, ¿ya? Y va a reforzar en este caso nuestra personalidad. Entonces la dignidad es fundamental para nosotros. Un ejemplo contrario a la dignidad podría ser la esclavitud. La esclavitud, ya que en la esclavitud no se poseen derechos, no se posee ningún tipo de libertad, somos esclavos, no tenemos libertad, no tenemos dignidad para hacer las cosas. Entonces la dignidad
nosotros la referimos directamente, en este caso, a ese respeto y a esa estima que se merecen las demás personas, que nos merecemos todos. Esa es la dignidad. Bien, quería compartir con esto. Espero que ustedes, en la relación que mantienen con las demás personas, les traten con dignidad, no solamente porque posee dinero, o no solamente porque tiene un estado social, un estrato social superior al que nosotros poseemos, o porque posea uno menor, no, sino porque nosotros reconocemos que la otra persona tiene valor en sí misma, ¿verdad? Y que merece respeto y que merece también estima por parte de nosotros. Debemos de tratar a todas las personas de la misma manera, de la misma forma, independientemente de las circunstancias, del color, de su religión, de su raza que posean. Tenemos que tratarles a todos por igual, y eso nos va a hacer a nosotros mejores personas. Eso nos va a dar a nosotros satisfacción, nos va a dar esa sensación de plenitud en nuestra vida. Bien, vamos a pasar a hablar sobre nuestro contenido. Les decía que en esta ocasión vamos a hablar sobre esos defensores de la libertad. Y quería comenzar con uno que es muy importante, muy fundamental en la forma de pensar acerca de la libertad, que es Buridan. James Buridan es un filósofo que va a desarrollarse durante el siglo XIV, y él nos va a presentar o nos va a dar una teoría muy interesante. Les dejo un video, luego les explico la teoría. Les dejo un video que obviamente nos habla de esta teoría. Creo que algunos de ustedes ya lo han visto, y si no, pues bueno, les comparto este video para que reflexionemos acerca del pensamiento de Buridan. Veamos. Hola, Hola, ¿y qué haces? solo estoy contemplando el asno de Buridan. No entiendo, te dejo resolviéndolo. Espera, ¿conoces esa referencia? Por supuesto. John Buridan propuso una tesis filosófica en la que un asno hambriento colocado entre dos pacas de heno a la misma distancia se paralizaría por la indecisión y moriría de hambre. Exacto. No quiero que mueras de hambre, así que toma una berenjena. Gracias. Sabes, hay personas que piensan que Buridan plagió a Aristóteles. ¿De verdad? Pero en el ejemplo de Aristóteles, él propuso a un hombre hambriento y sediento atrapado entre comer o beber. Oh. Me pregunto si tiene alguna relación con el filósofo persa Al-Ghazali y su historia sobre un hombre atrapado entre dos dátiles. ¿Estás sugiriendo que Al-Ghazali era aristotélico? Porque era completamente antiaristotélico. Bien, como podíamos observar en el video, en el pequeño video que les presentaba, es sobre la teoría de James Buridan. Y les decía que en el video pues se nos presenta por medio de un ejemplo cómo este animal va a seleccionar, en este caso el asno, va a seleccionar hacia dónde irse. En este caso pues es un personaje que nos está diciendo que no encuentra el lugar hacia dónde tomar, si a la derecha o a la izquierda, por qué puerta ingresar. Y ese diálogo que se da con, bueno, en este momento, con este otro personaje, donde desarrolla en cierta medida esta teoría. Esta teoría se le conoce como la reducción de lo absurdo. Es la argumentación de la reducción de lo absurdo, que plantea que si un asno en presencia de dos montones de paja,
¿verdad? Que son exactamente iguales y se encuentran a una misma distancia. Por eso en el video veíamos que este personaje estaba al centro. Él no va a hallar qué hacer, porque esas fuerzas que lo moverían en una dirección a otra son exactamente iguales. O sea, el valor que tiene entrar por una o el valor que tiene por ir por otra son sumamente iguales. Entonces esto haría que él no tendría libertad, no podría orientar su voluntad en ninguna dirección, y lo que sucedería es que va a morir de hambre. Por eso esta muchacha le da una berenjena, ¿verdad? Para que ella le dice: no quiero que te mueras de hambre, te daré una berenjena. Porque en la teoría de Buridan lo que se nos presenta es eso: si nosotros estamos dominados por las leyes naturales, entonces no vamos a tener ninguna opción, ninguna alternativa, pero nosotros tenemos libertad para elegir. En este caso, por eso se llama la reducción a lo absurdo. En este caso, nosotros tenemos esa libertad, nos encontramos en ese dilema para dónde ir. Otro ejemplo sencillo podría ser cuando nosotros vamos de compras. En muchas ocasiones nosotros asistimos a comprar algún centro comercial, a comprar ropa, a comprar zapatos, y varias veces nos tardamos 1, nos tardamos 2, 3 horas en identificar qué tipo de, si es zapato o si es ropa, me conviene más, cuál me gusta más, y a veces estamos indecisos entre una prenda y otra, no sabemos cuál tomar. Esa es la teoría de Buridan. En este caso, si nosotros nos dejáramos guiar simple y sencillamente por esos factores externos, entonces nos quedaríamos sin nada. Como el asno, moriríamos, porque nos estamos dejando guiar por esos factores externos. Pero no, dice Buridan, nosotros tenemos libertad, y lo que me mueve a mí a tomar una decisión es algo que viene de dentro de mí, no es un factor externo, porque el factor externo en el asno es que los dos montones de paja, de comida que le han puesto, son iguales, están a la misma distancia, entonces él no sabe hacia dónde dirigirse. Esos son los factores externos, pero nosotros no actuamos en base a esos factores externos, sino en base a esos factores internos. Por eso en muchas ocasiones a nosotros nos dicen, después que hemos realizado la compra: ¿y por qué compraste eso? ¿Por qué lo hiciste? Eso no está feo, está feo. Pero a nosotros en ese momento nos gustó, nos ha gustado. Tomamos una decisión en base a nuestra decisión interior, no en base a esa argumentación o en base a esos factores externos que nosotros tenemos. Esa es la teoría de James Buridan, la reducción de lo absurdo. Entonces es muy interesante verlo en cuanto a que nosotros eso lo realizamos de forma cotidiana. Lo realizamos en muchas ocasiones de forma cotidiana cuando salimos a comprar. Entonces ahí podemos encontrar que sí existe en este caso la libertad. Sí existe la libertad, porque tenemos alternativas, tenemos opciones y podemos hacerlo, y no nos dejamos llevar tanto por esos factores externos que nos podrían determinar nuestra existencia. Ese es el primero. Veamos el segundo. El segundo es otro personaje que es muy famoso, Immanuel Kant. Kant es de Alemania, estamos hablando de 1728 aproximadamente a 1804. Obviamente este personaje en nuestra historia es muy conocido por su forma de pensamiento, y su libro también muy famoso, su obra más famosa, que es La crítica a la razón pura, que es necesario que nosotros también lo conozcamos. Marca un inicio y un fin del pensamiento en nuestra historia. Pero ¿qué nos va a decir Immanuel Kant? Cuando escucho el nombre de Kant solamente me recuerdo de este famoso arquero de Alemania, del Bayern, si no me equivoco,
del Bayern, que jugó varias finales de Champions y de Mundial. Era muy famoso, Kahn, Oliver Kahn se llamaba, pero en este caso estamos hablando de Immanuel Kant, este filósofo, que nos va a decir de que una cosa es conocer y otra cosa es pensar. Entonces, conocer significa someternos a esas causas y a esos efectos. En este sentido les decía que una cosa es someternos al conocimiento y otra cosa al pensar. ¿Por qué? Porque Immanuel Kant nos va a decir que la percepción que nosotros tenemos de la realidad es muy variable. Una cosa es cómo vemos la realidad unas personas y otra es cómo la ven otras. Una cosa es cómo veo yo la realidad, otra cosa es cómo la ve mis padres o la ve mi hermano menor o la ve mi vecino. Entonces confiar, nos va a decir Kant, a los sentidos no es adecuado, no es correcto. Entonces una cosa es conocer la realidad, otra cosa es pensar esa realidad. Por eso no tenemos que confiar, nos va a decir Kant, solamente de los sentidos, porque los sentidos a nosotros nos van a limitar esa percepción de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que acercarnos a eso que es la verdad, a eso que está demostrado. Entonces, en este caso, simple y sencillamente, tenemos que acercarnos a esos dictámenes de la ciencia. No podemos conocer la realidad partiendo de nuestros sentidos, sino de lo que la ciencia a nosotros nos proporciona. Entonces, ¿qué es la libertad para Immanuel Kant? Pues bueno, la libertad para Immanuel Kant se ve reflejado en ese conocimiento o en esa búsqueda de la libertad constante, porque eso es lo que hace, es la autonomía, nos va a generar, nos va a dar a nosotros mayor autonomía. Esa es la teoría de Kant. Por medio de la libertad, por medio de la ciencia, nosotros conocemos la verdad y la verdad nos genera, nos concede esa libertad, pero no lo tenemos que hacer en base a los sentidos. Tenemos que hacerlo en base a lo que es comprobado, lo que es demostrado. En este caso estamos hablando de la ciencia. Yo no puedo conocer la realidad simple y sencillamente por lo que me genera mis sentidos. Imagínense un sonido. Un sonido, nosotros percibimos un sonido y nosotros podemos decir, esto está pasando. Escuchamos un grito y decimos, están asaltando. O decimos, está en peligro. Pero esa no es la realidad, esa es la percepción que yo tengo. Pero no es la realidad. La realidad es que la otra persona está gritando porque se sacó la lotería, quizás, ¿verdad? Y está gritando de alegría, de felicidad. O está gritando porque lastimosamente le dieron una mala noticia. Entonces, la percepción que nosotros tenemos de la realidad va a variar y se nos limita por los sentidos. Entonces, lo que tenemos que hacer es conocerlo a través de eso que es comprobado, de ese mundo material que nos lo puede comprobar la ciencia. Y solamente por qué vamos a llegar, por qué vía vamos a llegar, pues por la vía de la razón, por la vía de la razón, del intelecto, del conocimiento. Ese es Immanuel Kant. Luego tenemos otros dos personajes de nuestra historia que también ya los hemos escuchado, ¿verdad? En este caso estamos hablando de David Hume o de John Stuart Mill. Estos dos personajes, obviamente, uno es de David Hume, es de 1700 y Stuart Mill es de 1800. Estos dos personajes coinciden en su forma de pensar, en su pensamiento, y nos van a decir que no tiene sentido plantearse la libertad como oposición a lo que soy yo. Nosotros, lo que somos nosotros, o sea, no tiene sentido, dicen ellos, plantearnos la libertad. El único sentido válido que tenemos de la libertad
es esa libertad sin coacciones. En este caso estamos hablando de esa libertad de decisión, de elección que nosotros tenemos, que nosotros no somos coaccionados para tomar una decisión. Entonces estos dos personajes pues nos van a plantear que la libertad existe, ¿verdad? Como oposición a eso que nosotros somos, en oposición a lo que nosotros somos. Y luego tenemos al siguiente personaje, que es Bergson. Bergson nos va a decir que una cosa es el mundo físico y otro es el mundo de la conciencia, o sea, que son dos cosas sumamente diferentes, sumamente distintas, que no podemos aplicar las leyes de una a la otra, ¿verdad? No podríamos aplicar las leyes del mundo físico simple y sencillamente al mundo de la conciencia. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, las leyes de la física, obviamente la clave está en la repetición, en el hecho de repetir, de repetir. Matemática, por ejemplo, queremos aprendernos una fórmula, tenemos que repetirla, repetirla, repetirla. Y el hecho de la conciencia o el mundo de la conciencia es sumamente distinta, ¿verdad? Son dos cosas sumamente diferentes. No hay cosas que se repitan o que sean equivalentes. Entonces, para este personaje, igual que para Kant, la libertad se basa en esa experiencia, en el hecho de conocer la verdad, en el hecho de experimentar eso. ¿Y a través de qué lo hacemos? A través de la razón, obviamente. Y por último tenemos este personaje que también ustedes lo conocen, ya han leído obras de él. Estamos hablando de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre es del 1900, entonces es un poco más cercano a nosotros. Ya sabemos que él es un pensador, un escritor existencialista. Entonces, ¿qué es lo que va a decir él? Pues bueno, que nosotros no estamos determinados y que el determinismo simple y sencillamente es una excusa para evadir nuestra responsabilidad, o sea, en este caso para evadir nuestra libertad. Nosotros decimos, bueno, yo ya estoy determinado. Ah, no, no, dice él, nosotros no estamos determinados, tenemos la libertad de elegir. Una persona podría decir, yo estoy determinada a ser pobre. No va a decir Jean-Paul Sartre, no, no estás determinada a ser pobre. Tú puedes elegir si quieres trabajar o no quieres trabajar, si quieres luchar o no quieres luchar. Entonces, simple y sencillamente va a utilizar esa diferencia entre el determinismo que nos dice que nosotros ya tenemos nuestro destino trazado y ya estamos determinados a lo que vamos a hacer. Obviamente este determinismo, este pensamiento de Sartre no se aplica en el caso de las flores, de las piedras, ¿verdad? Nosotros somos muy diferentes a las flores y a las piedras, porque ellas sí ya están determinadas y ellas no pueden decir yo quiero ser piedra a la flor. Pero en este caso nosotros sí podemos cambiar nuestro rumbo, sí podemos cambiar nuestro destino. Nosotros estamos estudiando ingeniería y decimos, bueno, mi rumbo no es este. Busco un doctorado, busco la medicina, busco una licenciatura, no sé. No estamos determinados, ¿ya? Entonces no tratemos, dice Jean-Paul Sartre, de evadir nuestra realidad, porque nosotros no estamos acabados, nos estamos construyendo constantemente. ¿Por qué? Porque nosotros primero existimos y luego tenemos que construir lo que somos. Por eso es existencialista. Nosotros existimos primero y luego vamos construyendo a lo largo de nuestra vida lo que nosotros queremos ser. Entonces estos son los personajes que quería presentarles acerca de la libertad. Haciendo un pequeño resumen, decimos que Buridan nos va a presentar la reducción de lo absurdo, que dice que va a existir
la libertad por el hecho que parte de nuestro interior y no por esos factores externos que van a determinar nuestra decisión. Y luego tenemos a Kant, que va a pensar, que va a decirnos que la libertad existe porque nos da autonomía. ¿El que nos va a dar autonomía? Nos va a generar autonomía el hecho de la búsqueda de la verdad. Y eso lo podemos conseguir, lo podemos hacer en base a nuestra razón, en base a la razón, a eso que es comprobado. Luego tenemos a Stuart Mill y nos van a decir que el sentido de la libertad o que la libertad existe en nosotros como oposición a lo que nosotros somos, en oposición a lo que nosotros somos. Y que esa libertad obviamente existe porque nosotros no tenemos coacciones externas cuando tomamos la decisión. ¿Qué par de zapatos voy a utilizar? Verdes, azules, rojos o negros para este día. Sin coacciones externas. Me pongo los verdes. Y Henry Bergson obviamente se acerca mucho a este pensamiento de Immanuel Kant, donde nos va a presentar que hay una diferencia entre el mundo físico y la conciencia. Una cosa es lo que nosotros buscamos a través del conocimiento de la verdad, en la búsqueda de ese conocimiento de la verdad, y otra cosa es la conciencia. Y el último que tenemos a Jean-Paul Sartre, que nos va a decir que la libertad existe, que es algo que nosotros tenemos y que eso nos hace que nosotros nos vayamos construyendo a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros primero existimos y luego nosotros hacemos lo que queremos, ¿verdad? Lo que queremos ser. Entonces todos estos personajes obviamente nos van a decir lo contrario a las teorías deterministas, que dicen que la libertad no existe, que simple y sencillamente es una consecución de efectos que nosotros tenemos por lo que hemos sido, por lo que nos han construido. Pero ellos van a decir pues que la libertad sí existe, que es real y que está presente y que nosotros tenemos que tomar esa decisión. Bien, estos son los pensadores que quería presentarles en esta ocasión, cortos. Si ustedes quieren pueden buscar más contenido, más material. Yo les dejo una serie de ejercicios en el guión, ustedes pueden verlo en el material y pueden hacerlo. Estas actividades obviamente no son evaluadas, pero sí les van a servir para relacionar, para comprender más estas teorías. Si tienen dudas, pues pueden hacerlo en el espacio que tenemos de preguntas, o si no, lo pueden hacer a través de las distintas vías de comunicación que tenemos, ¿verdad? Así es que espero que les sirva de mucho, que comprendamos muchas acciones que nosotros tenemos o que realizamos en nuestra vida y que son en base a estas teorías. Bien, jóvenes, así es que ha sido un gusto estar con ustedes. Espero verlos la próxima semana.